Las infecciones asociadas a los procesos de atención de salud también son un punto relevante de observar, analizar desde la perspectiva de la epidemiología. Esta ciencia y disciplina nos aporta bastante información para tratar de entender cómo suceden cada una de las consecuencias devastadoras en algunos casos de los pacientes a los cuales nosotros estamos atendiendo. Y es que gracias a la ciencia y a la disciplina de la epidemiología, nosotros podemos sacar ciertas ideas fuerzas, como por ejemplo, el cuidado seguro del paciente, lo que incluye la prevención de infecciones, debe ser una prioridad en todos los servicios. Esta premisa es posible obtenerla si tenemos datos duros a partir de la epidemiología. Pues hay que entender que el paciente se verá expuesto al riesgo de una infección por el solo hecho de recibir atención en un centro de salud. Con nosotros se supone las personas que tenemos las competencias para evitar aquello. Particularmente este riesgo va a estar asociado cuando se requiere de tratamiento o procedimientos de características más invasivas, y ahí obviamente lo entendemos en aquellos pacientes que llegan con mayor complejidad o con mayor comorbilidad, su sistema inmunológico, así también como la necesidad de abarcarlo, intervenirlo invasivamente, va a ser mayor respecto a un paciente que llega en condiciones más compensadas. Esta sola situación entonces va a predisponer a un mayor riesgo del desarrollo de una potencial. Insisto, la idea es que usted, luego de estudiado este curso, se evita al máximo posible, o cumpliendo los objetivos que se persiguen desde la prevención y control de infecciones, pero va a estar expuesto de todas maneras mayormente a un riesgo de infección asociada a la atención de salud. Y estos riesgos, también posible obtener gracias a los estudios epidemiológicos, no solamente va a generar ese impacto de manera directa en el paciente, sino que abarca su entorno, su comunidad, su familia y a los otros centros de salud que pueden verse involucrados en la necesidad de restablecer la salud de este paciente a su estado basal, normal. Entonces, la epidemiología nos puede ayudar, el estudio de las bases epidemiológicas nos pueden ayudar a determinar la ocurrencia, a comprender también la ocurrencia, la magnitud, la distribución y la severidad de las infecciones asociadas a la atención de salud. Con estos resultados, nosotros podemos, por tanto, como gestores de la salud y como responsables de los cuidados en las atenciones siguiente de los pacientes que están bajo nuestra responsabilidad, dar efectivamente la prioridad que corresponde a aquellos problemas que mayor incidencia o impacto tienen, así por medio de estrategias bien definidas de prevención y control de infecciones que se agregan a las que ya pueden estar recomendadas en el manual o en la norma técnica que fue mencionada en los módulos anteriores. Y es que por medio de los estudios epidemiológicos podemos indirectamente entender cómo sucede, cómo se comporta un microorganismo a través de la cadena de infección. Los estudios epidemiológicos han tenido variaciones, la ciencia, la disciplina ha dado su aporte desde distintas miradas. En primera instancia, surge toda esta propuesta de tratar de entender cómo suceden las infecciones con una mirada un tanto más miasmática. Esto en el año 1600 con Thomas Sinderman. Él nos decía que las infecciones que sucedían en los pacientes luego de estar en contacto con el equipo de salud estaban asociadas principalmente a los malos olores que existían en el entorno, principalmente a las aguas fétidas del suelo o a las aguas impuras que terminaban desencadenando patologías que no estaban en una primera etapa o al primer contacto con nuestros pacientes. Con más evidencia científica o más respaldo, más estudio asociado, viene a aportar un gran personaje de la historia al entendimiento de estas infecciones y por tanto desde la mirada epidemiológica, como es Louis Pasteur. En el año 1800, este químico y bacteriólogo francés, nos dice Louis Pasteur que las infecciones no están asociadas en ningún caso al entorno, al ambiente, sino que derechamente a otro microorganismo, a otro ser vivo, pero que tiene particularidades o esencia de no ser posible ver a simple vista. Entonces él empieza a detectar que aquí en el desarrollo de infecciones asociadas a la atención de salud hay presencia de gérmenes. Entonces la epidemiología ha tenido transformaciones y ha tratado de aportar a la comprensión y a la definición de lo que es en concreto una infección. Se entiende como tal una reacción adversa, ya sea localizada, puede ser una infección del tracto urinario específico, una infección a nivel ocular, una infección a nivel de la dermis, o generalizada producida por microorganismos, uno o varios, o derechamente sus toxinas. Importante destacar que cuando estamos frente a una infección asociada a la atención de salud, no únicamente la consecuencia de este desarrollo va a estar asociado al microorganismo.
Algunos ejemplos a mencionar son aquellas que se producen, por ejemplo, la cisticercosis. Ella está producida por los huevecillos de la Taenia soli. El tétano, por otro lado, está generado por una toxina que expele el Clostridium tetani. El botulismo es generado por la neurotoxina botulínica que la genera el Clostridium botulinum. Y así hay otro sinfín de patologías asociadas a la atención de salud que se desencadenan producto de los procesos a los cuales es llevado a cabo por el microorganismo, el agente patógeno que está finalmente generando esta condición. Eso es para entender un poco el concepto de infección, pero si nosotros nos remontamos, nos ajustamos más a una infección asociada a la atención de salud, hay que entender que es aquella que se contrae en un hospital u otro centro de salud. Hoy en día, la modificación, la variación de la comprensión de la infección asociada a la atención de salud está también inserta en la hospitalización domiciliaria, vale decir, cuando en la casa del paciente que nosotros en algún momento tuvimos dentro de nuestro intramuro se transforma en otra locación más por la cual acude el personal, el equipo clínico a hacer los procedimientos que correspondan bajo estas circunstancias. Entonces, aquella infección o aquella enfermedad que se contrae en un hospital u otro centro de salud que no estaba presente o en incubación importante en el momento del ingreso del paciente hacia nuestros cuidados. Quiero decir, a nuestros cuidados o destacar hacia nuestros cuidados y no hacia nuestro centro asistencial. En el momento que se produce la concurrencia del paciente, entonces, hacia la necesaria intervención de nosotros. Hay que entender que hay incluso algunas infecciones que pueden producirse como consecuencia de la hospitalización. Y estas pueden empezar su sintomatología incluso después del ingreso hospitalario o del alta clínica, del alta médica, si el paciente está en proceso o en modalidad de atención domiciliaria. Entonces, no son infecciones intrahospitalarias bajo estas definiciones aquellas que ya estaban en proceso de incubación al momento de ingreso, pese que el paciente empiece con sintomatología una vez que nosotros ya hayamos intervenido en él. Las adquiridas transplacentariamente tampoco se consideran infecciones asociadas a nuestros cuidados. Y por otro lado, las colonizaciones, que se definen como la presencia de microorganismos de la piel, mucosa o secreciones, sin evidencia de alguna reacción adversa en el huésped, sin una sintomatología asociada. Y reitero, recuerdo acá las 5 clínicas claves de la infección son edema, dolor, calor, rubor y pérdida de la funcionalidad. Aquellas inflamaciones producidas por algún trauma físico tampoco son infecciones asociadas a la atención de salud, pudiendo confundir este edema con el tumor dentro de la sintomatología de una infección. La gran mayoría de las infecciones asociadas a la atención de salud, nos dice la epidemiología, son de características endémicas y solo el 3% se asocia a brotes epidémicos, vale decir, aquellas situaciones en las que en cierto modo nosotros como miembros del equipo de salud no tenemos control sobre las mismas. Las más frecuentes de las infecciones endémicas que se producen a raíz de nuestros cuidados son aquellas que se relacionan con el sitio quirúrgico, las patoneumonias, neumonias particularmente, las infecciones del tracto urinario y las bacterias primarias. Y los pacientes que más sintomatología asociada a la atención de salud presentan son aquellos de cuidados intensivos, la UPC, la UTI, las unidades quirúrgicas. Para dar prioridad en base a la evidencia epidemiológica, nosotros podemos clasificar las infecciones en función a 3 grandes elementos. Primero, determinar la frecuencia que ésta está presentando a raíz de nuestros cuidados. En segunda instancia, determinar los costos asociados producto de la manifestación de la misma en nuestros pacientes y en nuestra comunidad. Y finalmente, determinando la gravedad que puede estar asociado al riesgo de mortalidad que expresa ese paciente finalmente, producto de estas comorbilidades que nosotros estamos agregando, sumando a sus condiciones basales por las cuales consultan de manera inicial. Para poder llegar a estas conclusiones, es necesario hacer estudio epidemiológico con el uso de indicadores adecuados. El indicador se entiende, se comprende como una expresión matemática de algún criterio en específico, en este caso criterio asociado a infecciones. No podemos expresar estos indicadores en tasas principalmente. Y a partir de estos indicadores nosotros entonces podemos generar una respuesta que guarda relación con el análisis epidemiológico que hemos realizado y a partir de aquello de la notificación que se gesta. Por lo tanto, podemos crear medidas generales de prevención para evitar que se siga presentando esta condición o, si las
infecciones están circunscritas a cierta materia, podemos generar entonces medidas más específicas, como lo podría ser el uso de la antibioprofilaxis previo a la cirugía con un tiempo especificado pensando en la farmacocinética y farmacodinámica del mismo medicamento. Decíamos también que gracias a los estudios epidemiológicos podemos en cierto modo entender la cadena de transmisión que favorece el desarrollo de una patología infecciosa. Así, esta cadena de transmisión nos dice que hay una tríada relevante para el desarrollo de una enfermedad o de una condición infecciosa concomitante. Y esta tiene que ver con la agresividad del microorganismo que está involucrado en el desarrollo de esta infección, con la susceptibilidad del huésped, del cual estamos nosotros generando o potenciando el desarrollo de la infección, y por otro lado la dosis infectante de cada uno de los microorganismos para poder generar finalmente esta nueva condición. En esa cadena de transmisión hay 6 elementos claves a destacar y en los cuales nosotros podemos hacer una interpretación detallada con mirada epidemiológica. Por un lado, tenemos que saber identificar cuál es el reservorio del microorganismo o del germen que decía Louis Pasteur que está desencadenando finalmente esta patología. Y ahí podemos mencionar que existen reservorios que son de características inanimadas o derechamente animados. Si son animados, el responsable principal está en nosotros como personal del equipo de salud. Si son inanimados, podemos ampliar nuestra visión de prevención a futuro hacia el resto de las partes integrantes dentro del proceso de atención de salud, como podría ser la unidad de aseos. También tenemos la puerta de salida. Es aquel medio por el cual el microorganismo se permite expeler desde este reservorio con intenciones de llegar hacia un huésped que tiene que reunir ciertas características, y la principal es que este debe ser susceptible al microorganismo. Microorganismo que también lo podemos entender como agente, que es finalmente este ser vivo microscópico que está desencadenando una sintomatología específica en función al sitio donde está colonizando y por otro lado en función también a las particularidades de su dosis infectante. Para poder llegar este agente o microorganismo desde el reservorio hacia el huésped, debe, aparte de tener una puerta de salida, disponer también en el huésped una puerta de entrada. Por lo general, la puerta de entrada suele ser similar a la puerta de salida. Vale decir, si el microorganismo sale por vía respiratoria desde el reservorio, la puerta de entrada en el huésped de características susceptibles debe ser también por vía respiratoria. Para poder hacer todo este traslado, requiere el agente o el microorganismo una vía de transmisión que es el vehículo en el cual se transporta, gotita, aire, por contacto directo. Por tanto, la cadena de transmisión es distinta en cada uno de los tipos de infecciones que pudiesen llegar a presentarse y su conocimiento adquiere especial importancia para los programas de las medidas de prevención y control de infecciones que deben realizarse en uno o más eslabones simultáneamente a fin de interrumpir la cadena. El huésped, para no ser considerado como susceptible, debe tener íntegras algunas barreras que le permiten protección frente a estos microorganismos que intentan colonizarlo producto de un descuido por parte de nosotros como equipo de salud en su entorno y en el manejo en general. Las barreras que dispone el huésped son aquellas barreras mecánicas, una piel íntegra, evitar lesiones, abrasiones, mantención de los fluidos naturales de salida sin obstrucciones, sobre todo si estamos haciendo alguna intervención de cateterización. Las defensas celulares de este huésped también son relevantes. Se entiende como defensas celulares también a microorganismos, pero que se comportan en el huésped como agentes y no como patógenos. Y por último tenemos aquellas defensas que tienen que ver con los factores humorales, vale decir, la capacidad del sistema inmunológico para desarrollar antígenos frente a los anticuerpos que se presentan cuando hay presencia de colonización producto de un microorganismo. 3 elementos clave entonces en los cuales usted tiene que poner atención a la hora de querer generar prevención en este huésped que puede ser susceptible o no en función a estas condicionantes. Nunca hay que dejar de lado también que existen factores de riesgo que son propios del huésped, como lo podría ser la edad, edades extremas particularmente, con un déficit en su sistema inmunológico, el sexo, principalmente en algunas infecciones particulares, la inmunosupresión que puede estar asociada a los tratamientos farmacológicos que tiene el paciente en su historial clínico, la presencia o no de enfermedades crónicas debilitantes o la existencia actual o no, o en un pasado pronto,
de enfermedades graves que pudiesen haber generado un desmedro en su sistema inmunológico. Hay también factores de riesgo que tienen que ver con el ambiente. Si nosotros llevamos a un paciente al área de pabellón y no controlamos el aire y el filtrado que aquí sucede en el proceso de intervención quirúrgica, como así tampoco no controlamos el agua en un paciente que es sometido a hemodiálisis, vamos a generar entonces una propensión al desarrollo de una infección asociada a nuestros cuidados. Y el otro factor de riesgo es el que nos cae a nosotros como principales responsables, que son factores propios de la atención clínica. El uso de los dispositivos invasivos cuando correspondan, por lo tanto aplicar correctamente las medidas de aislamiento y los elementos de protección personal, utilizar correctamente las técnicas asépticas, corroborar que efectivamente los materiales han sido sometidos a esterilización con un buen viraje, las técnicas de instalación de procedimientos con protocolos actualizados, cómo nosotros llevamos a cabo el proceso de inmunosupresión de estos pacientes cuando lo requieran, y por otro lado, relevante tiene que ver con los factores propios de la atención clínica en la experiencia del personal, en su manejo del paciente que puede llegar en distintas situación o condición grave o no hacia nuestra necesidad de cuidado. Si nosotros no tenemos un buen manejo de los datos que nos aporta la unidad de infección y no tenemos cuidado respecto a los factores de riesgo, lo que se va a desencadenar en nuestra unidad o bajo nuestra tutela va a ser un brote epidémico. Se entiende como brote epidémico a un aumento significativo de una determinada enfermedad en un corto periodo de tiempo en una sola población o grupo que es producido por una sola cepa microbiana o agente etiológico. En general, se dice que los brotes epidémicos son en un 99% endémicos. Cuando hablamos entonces de brote epidémico ya nos estamos refiriendo a una situación de emergencia, no es de cuidado ni que requiere prevención, derechamente emergencia. La letalidad acá o la mortalidad de nuestros pacientes ya empieza a ser variable o poco controlable. La gran mayoría puede prevenirse, generalmente se asocian a transgresiones en la práctica de la atención clínica, ya lo hemos estado tratando de incorporar en ustedes, y afectan en general a personas con patologías graves, aumentando el riesgo de complicaciones severas en estos mismos pacientes. En el estudio de brote epidémico podemos hacer una subclasificación desde endemia, epidemia y pandemia. La endemia aquí se entiende como aquella enfermedad que se presenta en forma constante. Es limitada en el tiempo y limitada en la zona, y está representada en tasas elevadas de prevalencia. Por ejemplo, una endemia puede estar asociada a aquellos casos esperados de infecciones respiratorias en el periodo de invierno. Si por el contrario, estos números de casos esperados excede lo que nosotros estábamos considerando o teníamos proyectado, pasa a ser catalogado entonces como una epidemia. O sea, casos que exceden a la incidencia normal prevista, limitado en el tiempo y lugar también. Si esta misma condición empieza a afectar a distintas áreas, distintas zonas geográficas, ya derechamente entonces estamos hablando de una pandemia. Entonces usted puede sacar sus conclusiones respecto a los últimos acontecimientos que han estado pasando a nivel global y determinar ya con esta definición si estamos hablando de una endemia, de una epidemia o de una pandemia. En qué momento se catalogó como endemia y en qué momento pasa a ser una pandemia. Chile está enfrentando la situación como si fuese una epidemia o una pandemia. Usted puede encontrar este tipo de información o estos ejemplos de brote epidémico y del impacto, de la relevancia que juega la epidemiología al respecto en los videos que están presentes en la plataforma y en el curso. Principalmente usted puede referirse al video Lo que tiene que saber sobre el virus del ébola. Otro caso de brote epidémico que en algún momento fue entendido como pandemia, pero que su permanencia en el tiempo lo ha catalogado como una epidemia, es el VIH-Sida. Situación que también ha llevado a tomar ciertas medidas de prevención. El gobierno ha realizado distintas campañas que apuntan a la disminución de estos casos, de esta incidencia de virus VIH o inmunodeficiencia humana. Usted esto los puede encontrar como respaldo en los videos que se disponen también en plataforma. En el estudio de brote epidémico tenemos que tener claridad respecto a ciertas definiciones, entender qué es un caso índice. Es el caso que nos hace pensar en la presencia de un brote. El caso primario es el primer caso del brote, o caso cero. También están los expuestos, que son aquellos pacientes que están sometidos a los factores de riesgo que pudiesen desencadenar la infección a nivel local.
determinar la tasa de ataque que está expresado porcentualmente, determinar cuál es el reservorio, o sea, aquí entra en juego la comprensión de la cadena de transmisión, y por otro lado, en el estudio de brote hay que definir correctamente cuál es la vía de transmisión. Teniendo una comprensión desde estas dimensiones de brote epidémico, entonces podemos realizar el proceso de validación epidemiológica. En esa validación tenemos que verificar efectivamente cuál es el diagnóstico que se está presentando en nuestro paciente, producto de nuestro mal manejo, definir ese caso con una definición clara y operacional de lo que será considerado un caso en lo que respecta al brote, tener una búsqueda activa de los casos aplicando la definición que nosotros hemos realizado al respecto. Con esa definición clara entonces podemos hacer una detección preliminar de la presencia o no de un brote y en función a eso determinar si es endemia, pandemia o epidemia. Describir por tanto esta epidemia, pandemia o endemia, el tiempo, el lugar, las personas, cuál es el cuadro clínico, cuáles son las curvas epidémicas que se están presentando, cuál es la cadena de transmisión asociada. Con esta información entonces hacer un análisis preliminar de los datos para formular nuestras hipótesis tentativas respecto a la condición que se está presentando en nuestro centro de salud. Así entonces podemos iniciar medidas de prevención y control en coordinación con el responsable o la responsable del manejo y control y prevención de infecciones asociadas a la atención de salud, para luego de aplicar estas medidas realizar una revisión para afinar y supervisar aquellas que fueron más efectivas respecto a las que no. Si luego de todo esto logramos un control efectivo, por tanto, de esa condición infecciosa, podemos generar un informe escrito que permita el conocimiento, la difusión y la enseñanza hacia las generaciones futuras. Llevar a cabo este estudio y análisis está circunscrito al tipo de actitud que nosotros vamos a abarcar. En primera instancia, cuando se trataba de comprender las infecciones, principalmente el sistema de vigilancia era de características pasivos, vale decir, se esperaban sucedieran grandes aberraciones para recién intervenir. Hoy en día, desde el año 96 hacia adelante, la vigilancia epidemiológica cuando se trata de infección asociada a la atención de salud es una vigilancia activa y selectiva, vale decir, se está constantemente haciendo revisión, supervisión de aquellos pacientes que tienen factores de riesgo, pero no necesariamente tienen sintomatología. Y por otro lado, nos enfocamos exclusivamente a algunas infecciones que son las que mayor gravedad o mayor costo o mayor morbilidad o mortalidad están asociando. Entonces, estas vigilancias hoy en día van a tener ciertas variabilidades en sus interpretaciones y eso va a estar dado en función de la sensibilidad según los tipos de datos que nosotros también estamos recopilando. La recomendación es que métodos combinados de vigilancia, pasiva, activa, selectiva, nos dan mayor sensibilidad versus a una vigilancia que son de características globales o totales simplemente. Los invito a que analicen en su centro de salud cuáles son los indicadores que están utilizando para hacer interpretación de los datos asociados a la atención de salud, particularmente infecciones, y que pretenden generar propuestas a futuro para prevenir estas condiciones y determinar en función a esos indicadores si la vigilancia está dada desde miradas pasivas o miradas activas, selectivas o globales, y por otro lado determinar si esos indicadores guardan relación con entendimiento de deficiencias estructurales, entendimiento de deficiencias del proceso propiamente tal, o únicamente están asociadas a indicadores de resultado. Cuando hablamos de indicadores de estructura, nos estamos refiriendo a aquellas características del marco en el que se presentan los servicios y el estado de los recursos para prestarlos. Si nosotros estamos apuntando a este tipo de indicador, las soluciones que podemos generar son a largo plazo. Si estamos trabajando con una mirada de indicadores de proceso, aquí lo que estamos evaluando es la calidad del proceso de principio a fin, desde que el paciente ingresa hasta que logramos el alta clínica. Son el conjunto de acciones entrelazadas con un objetivo definido que llevan a cabo un resultado. Resultado que también puede interpretarse con indicadores de resultado. Y aquí lo que únicamente se apunta con este tipo de valores es determinar si tenemos números rojos o números azules. Les pregunto, usted, si fuese responsable del equipo de epidemiología y del control de infecciones en su centro de salud, ¿a qué tipo de indicadores se enfocaría si quiere lograr un cambio en la conducta de sus funcionarios? ¿A un indicador de estructura,
indicadores de proceso o indicador únicamente de resultados?